Hemos cantado 3 canciones, especialmente la canción de segunda, la de en medio, pues está hablando, o no ha estado hablando, de permanecer en la verdad, la palabra es verdad, de continuar en la verdad, y ha sido una canción preciosa que hemos cantado en esta mañana, y tiene que ver con lo que vamos a meditar y vamos a leer y meditar en esta mañana en la palabra de Dios. El capítulo 8 del Evangelio de Juan, leeremos el versículo 31 hasta el 38. Lo vamos a leer toda la porción que está dedicada en este epígrafe que los que dividen las secciones o han dividido o dividieron en su día las secciones de la Escritura, dice que la verdad os hará libre. Las enseñanzas y el testimonio del Señor pues tenían fuerza para inducir a muchos a creer. Muchos de los que se acercaban, muchas de las personas que escuchaban al Señor Jesucristo, pues naturalmente el Señor les convencía o le convencía las enseñanzas que el Señor le estaba dando. El versículo 30, bueno, vamos a leer. Vamos a leer desde el 30. Dice que hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? José le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque en mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Como decía, las enseñanzas y el testimonio del Señor tenían fuerza para inducir, para conducir y para motivar a muchos a creer, como nos dice el versículo 30. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y es que el Evangelio, tal como el Señor estaba llevando su ministerio y estaba haciendo y trabajando entre las personas, el Evangelio llegaba a todas las clases sociales y también llegaba a todos los corazones, porque da igual quién era, de qué región viniera, da igual si eran hombres, mujeres, mayores, jóvenes, rico o pobre, joven o viejo, pero el Evangelio, tal y como el Señor lo estaba predicando y enseñando, llegaba a todas las clases, llegaba a todas las personas. Ahora, no todo el mundo respondió en aquel momento, ni responde hoy de la misma manera cuando escucha la palabra de Dios.
Ya el mismo Evangelio se preocupa de decir qué es lo que está ocurriendo con la predicación del Evangelio. El mismo Evangelio de Juan, este Evangelio que tenemos delante, el capítulo 12, los versículos 42 y 43, dice que con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Se preocupaban más de lo que nos estaba diciendo Juan Antonio, de esos espacios que tenían que ocupar al lado de, con quién, más delante, más detrás, pero siempre, ¿verdad?, estar en una parte que les pudiera resaltar sobre otras personas, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Aún entendiendo el Evangelio, aún entendiendo la palabra de Dios, pero se sentían condicionados por la situación para actuar de esta manera. Parece que estas personas, como ocurre también en nuestros días, parece que estos eran como la semilla que el sembrador vino esparciendo, tirando al campo. Una semilla que cae junto al camino. Vinieron las aves del cielo y la comieron. Cae la semilla en esa tierra, en otra tierra, pero con tantas peculiaridades que no germina y sobre todo no llega a dar su fruto. Y es que hay gente que, habiendo oído, pues reciben el mensaje con gozo, reciben la palabra de Dios con alegría. ¡Qué verdad! ¡Qué extraordinario el Evangelio de nuestro Dios! ¡Qué extraordinario son las palabras del Señor Jesucristo! Y se recibe con gozo, pero no echan raíces en sus corazones. Creen por algún tiempo, intentan cambiar de vida, cambiar de actitud, intentan hacer caso a aquello que el maestro está enseñando, pero en el momento de una prueba, en el momento de una dificultad, pues echan un paso atrás. En el momento de la prueba se echan, se apartan, podríamos decir. No echa la palabra raíces en sus corazones, creen por algún tiempo, pero cuando viene la prueba dan marcha atrás. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, cuando el Señor está explicando esta parábola del sembrador, dice que el creer, bueno, vamos a leerlo, capítulo 8, versículo 13. Podríamos leer varios versículos. Pero explicando este tipo de semilla que cae junto a la piedra, dice: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Creen, pero luego se apartan. Es por eso que Jesús, en aquellos que han creído, pero que han creído de verdad, que la palabra está transformando sus vidas y está transformando sus corazones, pues quiere reforzar sus enseñanzas dirigiéndoles estas palabras alentadoras, pero unas palabras también exigentes, basadas en la verdad que habían conocido y en la que habían de permanecer. El versículo 1
que hemos leído. Perdón, el versículo 31 que hemos leído. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, permanecéis en mi palabra. Habían de permanecer. Y el verbo permanecer, en este caso permanecer en la palabra de Dios, especialmente en Juan, no significa una mera continuidad de algo, ni tampoco indica simplemente una profesión de fe, sino una comunión inseparable con el Señor Jesucristo. Y una serie de actos que manifiestan nuestra obediencia y servicio al Señor. Una serie, podríamos decir, de actos, unas actitudes, unos comportamientos que acompañen a nuestra vida. Que cada paso que nosotros estemos dando pasos que nos permitan avanzar, progresar en el Señor. Permanecer primero, pero progresar también en él. Hay un texto en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 15, que yo creo que más que mis palabras, más que lo que yo pueda decir, nos lo aclara el texto. Juan, capítulo 15, versículo del 1 al 8. Dice: yo soy la vid verdadera, un texto muy conocido por todos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y ahora, el versículo 4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Otra vez: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mi discípulo. Permanecer significa estar unido de una forma inseparable a su esencia, porque de la vid toma el pámpano su vigor y toma la fuerza. Por tanto, Cristo, que es la vid verdadera, y así Él se llama, por tanto, Cristo es nuestra fuerza, es nuestro vigor, por donde corre y nos llega la vida. El Señor afirma que solo puede haber fruto cuando se permanece en Él, y es que los pámpanos producen fruto en virtud de su unión con la vid verdadera. Así también el creyente solo puede llevar fruto cuando está unido a Cristo y permanece en Él. ¿Recordáis el texto de Hechos capítulo 2, el versículo 42? Cuando esa iglesia florecente, a la que tanto nos gustaría a todos nosotros parecernos, cuánto nos gustaría que se revivieran en estos momentos
aquellos tiempos, de Hechos capítulo 2 y especialmente del 42 en adelante, pues cuando está escribiendo Lucas y describiendo a la iglesia, viendo lo que estaba aconteciendo, él dice, perseveraban, permanecían en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Unidos al Señor, permanecían en la doctrina, permanecían en las enseñanzas, permanecían unidos totalmente a lo que representaba el Señor y su Iglesia. Permaneceréis en mi palabra. Por tanto, siempre recordar estas palabras de permanecer en la verdad, de continuar hacia adelante, deseando ser discípulos del Señor, tiene que venir también a nuestro pensamiento ese primer himno que nosotros hemos cantado. Adelante, firme, y lo expresábamos así, firme y adelante, fuerte de la fe, sin temor alguno, porque Jesús nos ve. En segundo lugar, este mismo versículo 31, dice que si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis, cuando estamos permaneciendo en su palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. Yo creo que a través de nuestra vida de creyentes hemos ido recibiendo la enseñanza adecuada de lo que significa ser discípulo de Jesús, ser discípulo del Maestro. Hemos leído, hemos sido enseñados, hemos convivido con hermanos de los que hemos podido aprender, hemos disfrutado de la comunión unos con otros y hemos sentido la preciosa experiencia de que esta vivencia solo es porque somos discípulos del Señor Jesucristo. Y yo creo que vamos a considerar esto un poquito en esta mañana. Y es que el término griego utilizado en el Nuevo Testamento, y los que estudiáis el griego y el Nuevo Testamento, se usa la palabra matete, en cuya raíz va involucrada o involucrado el principio de esfuerzo para seguir las enseñanzas impartidas por el Maestro. El discípulo es literalmente aquel que continuamente, pegado a su Maestro, va aprendiendo, va siguiendo en sus pasos, va andando al mismo ritmo que su Maestro le va marcando, que su Maestro le va diciendo. Va aprendiendo ese discípulo, porque va andando y va poniendo sus pasos en aquella huella que el Maestro va dejando, que tiene que estar constantemente viviendo y aprendiendo de su Maestro, a través de su palabra, a través de esas palabras suyas, a través de la palabra que nosotros tenemos en esta mañana, vamos descubriendo sus tesoros, vamos descubriendo los tesoros de su Evangelio. Solo decir que alumno no es lo mismo que discípulo. El alumno es el que aprende la lección, y si es un alumno avanzado, lo que hace es enriquecer su conocimiento. Creo que, y esto ha ocurrido en mi vida, no estudiamos
su palabra, no estudiamos la palabra de Dios simplemente por un interés académico. No nos interesa a muchos de nosotros los másteres académicos espirituales. No nos interesa ir aprendiendo por un mayor conocimiento de la palabra, sino para descubrir lo que el Señor espera y quiere de cada uno de nosotros. El discípulo es el que se identifica de tal forma con el Maestro que se está haciendo uno con él. Y esto, esa parábola de David, enseña totalmente, porque unidos a él es cuando hay fruto, es cuando hay realmente una producción que sea, no vamos a hablar de rentabilidad, sino una cosecha agradable para nuestro Dios. Ser discípulo de Jesús implica escuchar, aprender, obedecer y permanecer constantemente fieles a las palabras del Señor Jesús. El verdadero discípulo vive continuamente aprendiendo a ser obediente, a ser dócil, a ser sabio, prudente, atento a las indicaciones de las palabras del Señor, para así poder transmitir e implantar el carácter de su Maestro. El apóstol Pablo, que ya hemos mencionado, un personaje en esta mañana, pues fue como fue aprendiendo en su vida. Y de tal manera él vivió esta experiencia que él tiene que decir: con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero ¿cómo continúan estas palabras? Escribiéndolo. Pero ya no vivo yo, ya no es mi vida, ya no son mis pasos, ya no es lo que yo quiero, sino que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice: conoceréis, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero sigue el versículo 32 y dice: y conoceréis la verdad. Y conoceréis la verdad. Cuando estamos unidos al Señor de tal manera, Él nos irá proporcionando la luz suficiente en nuestra vida espiritual para que podamos ir conociendo la verdad. Conoceréis la verdad. Y el verbo conocer para un judío pues significa tener una experiencia, una relación íntima, personal con el objeto conocido. ¿Recordáis aquellas palabras de Génesis, capítulo 4, versículo 1? Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz un hijo. Al conocer Adán a su mujer, los dos se hicieron una sola carne. Conoceréis la verdad. Nosotros nos haremos una sola persona con el Señor Jesucristo. Sus auténticos discípulos se harán una sola persona, una sola carne con el Señor Jesucristo. ¿Recordáis también las palabras del Evangelio de Juan? Yo soy el camino. ¿Y qué sigue? Yo soy la verdad. Conoceréis la verdad. Yo soy la verdad. Y es la verdad la que os va a hacer libre. Y yo también soy la vida. Por tanto, conocer la verdad
en el sentido que el Señor la emplea, hacerse verdad, conocer al Señor, es hacerse uno totalmente con Él. Conocer la verdad implica ver las cosas como el Señor las ve, tener una perspectiva apropiada de Dios, del mundo, pero también tener una perspectiva apropiada de uno mismo, o sea, ver las cosas en su verdadero color y darle el auténtico valor que tiene. Ahora, estos 3 puntos que llevamos hasta aquí nos llevan al cuarto, que es la libertad en Cristo. Conoceréis la verdad, pero continúa el versículo 32, y la verdad os hará libre. Si el Hijo libertare, dice el versículo 36 de esta misma porción, seréis verdaderamente libres. Y es que toda interpretación del cristianismo que no tenga en cuenta su carácter redentor, su carácter de liberación, es una mutilación que lo desfigura o empobrece al Evangelio. El Señor Jesucristo no fue simplemente un maestro, no fue simplemente un reformador religioso o un defensor de la justicia. Es verdad que fue todo esto fue, pero el propósito principal de su venida a este mundo fue, según sus propias palabras, y que en esta mañana nuestro hermano Juan Antonio lo ha citado, era dar su vida en rescate por muchos. Este fue el gran propósito de su venida a este mundo, porque el Hijo del Hombre, nos recordaba este pasaje de Marcos capítulo 10, el versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y es que el Señor Jesucristo quiso comprar nuestra libertad. Quiso nuestra libertad, pero Él quiso comprar nuestra libertad. Quiere que todos aquellos que escuchen el Evangelio pues sean libres con esa libertad que Dios nos da. Pero ¿cómo nos hizo libres? ¿Cómo lo hizo Él? Pues no fuimos rescatados ni con oro ni con plata. Su sangre preciosa fue el precio de nuestra libertad. Ahora, el concepto secular de la libertad a veces es distinto al concepto de los creyentes, al concepto que nosotros como creyentes tenemos de lo que es la auténtica libertad. El pensamiento de nuestra sociedad ha limitado la visión de la problemática humana al reducirla a sus aspectos temporales con exclusión de lo eterno. La vida hay que vivirla aquí, vivamos y comamos, porque mañana perecemos. Y lo que tengamos que vivir, lo que tengamos que disfrutar y la libertad que tengamos que tener, vamos a tenerla aquí y no pensemos en la eternidad. Así que la problemática humana ha reducido a estos aspectos temporales con exclusión de lo eterno. Lo eterno, para muchos, no tiene importancia, no sirve para nada. Para nuestra sociedad, las lacras de la humanidad son de carácter temporal, económico, social y político. Y es verdad que todavía existen privilegios y existen desigualdades, porque no todas las personas tienen un trabajo digno, no todas las personas tienen un acceso a la cultura y no hay una participación justa en la distribución de la riqueza, y esto lo estamos viviendo.
cuando realmente a nuestro lado hay ese desequilibrio tan enorme entre la riqueza y la pobreza. Unos están sufriendo o viviendo en la abundancia y otros están viviendo en la escasez. Mucha desigualdad, una mala distribución de la riqueza. Por tanto, nuestra sociedad, ir hacia la libertad, es solo avanzar en estos conceptos. Y cualquier necesidad de tipo espiritual es desestimada con gestos despectivos o de indiferencia. No importa lo espiritual. No podemos pensar en nuestra vida en la eternidad. Parece que solamente hay que pensar en lo que nos toca vivir aquí y en este momento y en este instante. Y esto es la lacra, esto es lo que realmente promueve nuestra sociedad. Ir hacia la libertad es solo avanzar en estos conceptos y entonces no tiene importancia una necesidad espiritual. Ahora sigue pasando en nuestros días o sigue pesando en este tiempo esa afirmación marxista de que la religión es el opio del pueblo y que la religión y pensar en aquellas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo es un lastre que entorpece el avance hacia la liberación o salvación temporal que es la que el mundo necesita. Hoy lo que la gente quiere es libertad. Hoy lo que las personas quieren es vivir, sí, compañero, una compañera, vivir en paz, pero vivir en libertad. Y no tiene ninguna importancia, no tiene nada lo que ocurra en nuestra vida con trascendencia espiritual. Y esto es lo que la gente cree y esto es lo que se vive. Y en esto es donde los creyentes no debemos de contagiarnos nunca. Ahora bien, la libertad en sus aspectos temporales no es un tema ajeno a la preocupación cristiana. Nunca lo fue, ni tampoco lo es en este momento. Los creyentes creemos que ese yugo de sistemas injustos, de situaciones donde la dignidad de las personas es pisoteada y donde su libertad también es cercenada, pues naturalmente eso debe acabarse. Y debe haber lucha por una paz en nuestra sociedad, pero esa paz auténtica y esa paz que proponga una vida de seguridad, sobre todo espiritualmente. El siglo XVI, y es el siglo en el que todos reconocemos, todos conocemos como el siglo de la Reforma Protestante, fue un tiempo de avance, fue un tiempo de progreso en todos los sentidos, progreso material, pero sobre todo un progreso espiritual enorme. Los grandes reformadores se preocuparon de no solamente llevar esa parte espiritual que realmente hizo cambiar la sociedad en aquellos instantes. Y todos los países que abrazaron la reforma, estos países se vieron beneficiados por aquellos que, siendo creyentes, gobernando en esos países y haciendo la obra que el Señor Jesucristo les proponía, estos países fueron creciendo y fueron siendo reformados y fueron siendo prosperados. La Biblia está llena
de textos que enfatizan el deseo de nuestro Dios, de que el hombre viva en este mundo, pues que viva como corresponde a su dignidad propia de la imagen de nuestro Dios. Y en la palabra una y otra vez se defiende los derechos de los pobres, a quienes se deben de asistir generosamente. Se enaltece la justicia a todos los niveles y todo cuanto puede contribuir al bienestar social. Y a la vez se condena, y la Escritura lo hace, con toda energía la opresión, el abuso de poder, la prevaricación y todos estos males que están azotando a nuestra sociedad. En el libro de Levítico, el capítulo 19, se nos está recordando a aquellos que tenían campos y tenían bienes. Dice que cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Dice, para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Así que en el Nuevo Testamento, tanto el Señor como los apóstoles mostraron una preocupación social muy grande a través de sus hechos y de sus escritos. Y antes citamos Hechos capítulo 2, a partir del versículo 42, pero a partir del versículo 43, qué experiencia tan hermosa se estaba viviendo en la iglesia primitiva. Los que tenían vendían sus propiedades para ponerlas a disposición de la comunidad, a disposición de la iglesia, para ayudar, ¿verdad?, para ayudar a aquellos que realmente sufrían necesidad. Ponían sus bienes al servicio de la comunidad para contribuir a las necesidades de la comunidad. Ahora, la provisión del Señor es mucho más amplia, no es la material, no es el bien que nosotros podamos disfrutar, no se agota en las satisfacciones de tipo temporal, no es porque tengamos un buen coche, una buena casa, unos buenos alimentos, porque estas ni son las únicas necesidades del ser humano, ni tampoco son las más importantes. La provisión del Señor es mucho más amplia. Jesús dijo, ¿de qué aprovechará el hombre si guardare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué nos aprovechará propiedades, riquezas, toda aquella que nosotros tenemos o podamos aspirar a disfrutar? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Nos preguntamos muchas veces de qué sirve el progreso económico, la elevación del nivel social y cultural, el perfeccionamiento de las estructuras políticas, la inteligencia artificial. Si todas estas no resuelven los grandes problemas del hombre, ¿de qué sirven todas estas cosas, todos estos progresos, todos estos avances que nuestra sociedad está conquistando, pero si no están resolviendo para ver y solucionar los problemas del hombre? Cada día hay más hambre, cada día hay más necesidad, cada día hay más muerte por querer llegar a otros países, y lo estamos viendo en esa gente que quiere llegar a otras naciones. Cuando hay tantos avances, cuando hay tantos progresos, ¿cuánta gente tenía sufrimiento?
Tenía razón el Señor cuando dijo a las multitudes que habían sido saciadas con el pan y los peces. Obrar, actuar, no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para vida eterna. Y esta debe ser nuestra preocupación, nuestra lucha, la vida eterna que se nos ofrece siempre a través de la persona del Señor Jesucristo. El Evangelio no excluye los aspectos temporales de las necesidades humanas. El Evangelio los incluye, pero también enseña que hay que cubrir áreas más profundas de libertad. Hay que cubrir otras necesidades más profundas, espirituales y sobre todo de libertad en nuestra vida. Y el versículo que hemos leído, 36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El apóstol Pablo dijo en Gálatas, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, porque vuestros hermanos a libertad fuisteis llamados. Entonces, ¿cuál es la libertad que nos da el Señor Jesucristo? ¿Qué libertad nos da nuestro Señor Jesucristo? Pues de esos sentimientos de culpa, pese a la indiferencia aparente respecto a la idea de pecado, es un hecho innegable de que muchas personas se sienten torturadas por sentimientos de culpa. Hoy los especialistas en psiquiatría dan testimonio que los sentimientos de culpa, con mayor o menor grado de intensidad, caracterizan prácticamente a la totalidad de los seres humanos, aunque esto no se reconozca nunca públicamente, no seamos capaces de reconocer nuestra culpa, de reconocer nuestras debilidades. La causa original del sentimiento de culpa siempre ha radicado y siempre ha sido así en la ruptura de la relación con Dios como consecuencia del pecado. Esa es la causa, ese es el sentimiento de culpa, cuando realmente el hombre, cada uno de nosotros, nos vamos alejando de nuestro Dios, nos vamos alejando de nuestro Creador, de nuestro Señor. La primera experiencia de este sentimiento fue vivida por Adán y Eva, quienes después de haber desobedecido a Dios, corrieron a ocultarse. Fueron a ocultarse como si ellos pudieran ocultarse de la presencia de Dios. En Génesis capítulo 3, los versículos 8 a 10. Y cuando el Señor les pregunta, ¿dónde estaba Adán? Te busqué y no te encontraba. ¿Dónde estaba Adán? Y Adán tuvo que decir, tuve miedo y me escondí. Esa separación de Dios, esa preocupación, esa ruptura con su Creador, le dio ese sentimiento de culpa. El Señor Jesucristo nos libera totalmente de este sentimiento angustioso de culpa. Es verdad que la palabra, que la Biblia presenta al hombre como un reo culpable ante Dios. Y el mismo apóstol Pablo lo resume diciendo que no hay justo ni aun uno, y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo ha venido para ser nuestro libertador. Cristo ha venido para ser, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero Cristo ha venido para ser nuestro libertador. Y recordáis aquel pasaje de Isaías, el capítulo 53, versículo 5, versículo 6. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, ¿qué hicimos?
nos desvinculamos, nos fuimos, nos alejamos de nuestro Dios. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El juicio divino, a causa del pecado del hombre, recayó sobre Cristo. Él fue el gran sustituto. Pablo dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es por eso que el creyente arrepentido confiesa sus pecados a Dios y deposita toda su confianza en Cristo. Todo aquel que lo hace así se ve libre de todo sentimiento de culpa y se goza en la realidad bendita de que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así que en Cristo se desvanece todos los sentimientos de culpa. El pasado queda borrado para dar paso a una nueva vida, dice el profeta también Isaías en el 43, 25. Yo soy el que borro tus rebeliones y no me acordaré de tus pecados. Si tus pecados fueran rojos como la grana, vendrán a ser emblanquecidos como la blanca lana. Cristo nos libera de ese sentimiento de culpa que a veces ahoga y amarga a todos los hombres, porque Él, el Señor Jesucristo, recordáis esas palabras y a veces las hemos cantado, porque Él, diría el apóstol Pablo, Él es nuestra paz. Él es el que trae a nuestros corazones esa paz, pero también nos libera del dominio del pecado. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y cuántos delincuentes, cuántos jugadores empedernidos, cuántos alcohólicos, cuántos drogadictos, cuántos maltratadores, cuántos hombres y mujeres miserables, ante nuestra propia conciencia hemos visto nuestras cadenas por la acción liberadora de nuestro Señor Jesucristo caerse, despojarse, sentirnos libres por la preciosa obra de nuestro Señor Jesucristo. Por experiencia podemos dar testimonio de la realidad que vivimos personalmente, que Cristo no solo nos salva del pecado, sino que también nos salva del predominio de una naturaleza proclive al pecado. Nos libra del dominio del pecado. La obra redentora de Cristo tiene por objeto dar un nuevo sentido a nuestra existencia y hacerla digna de ser vivida, acabar con nuestras frustraciones y llenar nuestra vida de contenido. Hay un dicho que dice que no es mayor esclavo que aquel que está dominado por un tirano, por grande que sea ese mal, sino aquel que sirve de juguete a su propia ignorancia, aquel que sirve de juguete al egoísmo, al vicio, aquel que sirve a su propio yo. Ese sí que es un esclavo. Dios, lleno de misericordia hacia la humanidad perdida, esclava del pecado, nos ha dado la gloriosa esperanza de la verdadera libertad en Cristo. Y otra vez repetimos, y es la palabra con la que nosotros debemos salir aquí en esta mañana: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
Y ese Hijo es el Hijo de Dios. Ese Hijo es nuestro Señor Jesucristo, el que quiso dar su vida por cada uno de nosotros. Cuando hemos reconocido a Cristo como nuestro Salvador y como Señor, atrás queda el pasado con sus pecados, con su impotencia moral, con sus temores, y comienza una existencia nueva, orientada hacia nuevas metas. Pues quiera Dios que nuestra vida aumente en el conocimiento del Señor, pero que a la vez saboreemos y disfrutemos de la libertad con la que Él nos libertó, con la que Él nos hizo libres. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Que Él bendiga su palabra. Señor, en esta mañana queremos agradecerte pues tu bendición, el que tú en tu grandeza y en tu misericordia y en tu gracia hayas querido que personas, hombres y mujeres, como nosotros, miserables y pecadores, pudiéramos mirar a la cruz. Nos hayas dado esa oportunidad de mirar hacia tu palabra, escuchar, oh Señor, aquellas palabras de verdad que han traído consuelo, que han traído verdad y que han traído perdón a nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a transmitir esta verdad, a decir que tú eres la verdad y que es necesario que el hombre se acerque a ti, a esa vid verdadera, y que para unida a ti también pueda llevar fruto en su vida. Recibe en esta mañana nuestra adoración y nuestra gratitud y llévanos con paz, y que nuestro pensamiento esté presente siempre, continuamente, la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.